Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver un juego clásico, estrategia y táctica que prácticamente marcó mi vida entera y sigue siendo un referente: Final Fantasy Tactics. Un título que combina una historia de la zamputa, un desafío en cada combate y un sistema de clases que siempre me voló los pelos. Es mi juego preferido de toda la vida y algunas referencias están algo a la vista, pero en fin, nos encontramos en una página random con el juego de fondo mientras comenzamos. Y sí, si a alguien le interesa le dejo el link en la descripción de donde lo jugué. Si bien lo tengo en el celular, la calidad está fea como para hacer un video desde ahí. Y ya me estoy yendo por las ramas, así que vamos por el principio. Historia y contexto. Final Fantasy Tactics nos transporta al reino de Ivalice, una tierra dividida por conflictos políticos y religiosos. Nuestro protagonista, Ramza Beul, es un joven noble atrapado en medio de conspiraciones y traiciones mientras lucha por proteger a sus amigos y familia y descubrir la verdad detrás de la guerra conocida como la Guerra de los Leones. El juego inicia con una narrativa llena de flashbacks donde lentamente se nos va revelando cómo Ramza pasó de ser un caballero prometedor a un héroe marcado como traidor. Desde el principio, el juego deja claro que no solo es una historia de héroes y villanos, sino un drama un poco más complejo sobre el poder, la fe y la ambición. En lo que vienen siendo la jugabilidad y mecánicas, la jugabilidad está centrada en combates tácticos por turnos sobre mapas cuadriculados. Acá cada movimiento y habilidad tiene que ser planeada cuidadosamente, ya que la posición y el terreno juegan un papel fundamental. El sistema de clases y habilidades es uno de los aspectos más adictivos. Prácticamente el sistema de clases vamos a empezar con opciones básicas, como si fuese un escudero y químico, pero al ganar experiencia y cumplir ciertos requisitos, vamos a ir desbloqueando clases mucho más avanzadas, como puede ser el mago negro, el arquero, el ninja y el samurái. Entre muchas otras clases como el summoner, como el domador, como el monje, como el mago blanco, como una y otra y otra. Cada clase tiene habilidades únicas que podemos aprender y luego combinarlas con otras, permitiendo una personalización bastante particular para cada personaje. Por ejemplo, podemos crear un caballero que use hechizos curativos o un mago negro con habilidades de ladrón, y no solo las habilidades principales, sino también reacciones y movimientos. Si un mago levita y aprendemos esa técnica para movernos, podemos usar a un samurái que levite de la misma forma, o inclusive un mago que simplemente por defenderse te mete o un tackle o inclusive un fracaso. Esta libertad es prácticamente lo que mantiene el juego fresco, justamente incluso después de muchas horas, días y años que van pasando. Pero esto debe ser porque soy algo fanático, pero lo que sí es cierto es que es difícil fullear todas las clases y te mantiene bastante activo en ese sentido. El sistema de batallas es prácticamente un rompecabezas donde tenemos que administrar recursos, posicionamientos y tiempo. Los enemigos pueden variar desde soldados comunes hasta monstruos gigantes y jefes mágicos, lo que requiere adaptarnos casi constantemente. Las batallas también tienen un sistema de altura, donde las posiciones elevadas van a darnos ventaja tanto para el ataque como para evitar que nos ataquen. Esto va agregando otra capa de dificultad y estrategia que viene siendo bastante importante a la hora de pelear. Y si estás pensando, voy a subir de nivel y me los voy a pijear a todos, no. Déjame decirte que acá los enemigos suben de nivel con vos, así que esta estrategia no te va a servir para una verga. Yo suelo usar el primer mapa para pelear y no avanzo en la historia. Y sí, así como yo subo a nivel 30 en el mapa de nivel 1, los enemigos están también a nivel 30. Así que es más de lo mismo, solo que como pegas más y avanzas vos, también lo hacen los chocobos, conejos y goblins del primer mapa. Encima tenemos que tener en cuenta que los monstruos tienen niveles, así como nosotros, y vamos a ganar experiencia de nivel general y de shop points, que son los puntos para comprar las habilidades, por cada golpe en relación al nivel de la persona que ataquemos. Así que sí, a veces se arman esos círculos donde vos le pegas a tus propios compañeros para curarse y demás y farmear puntos, pero eso es un tema aparte. Ya volviendo a la historia completa y sin spoilers mayores, a lo largo de la historia vamos a enfrentarnos a dilemas morales, giros constantes y personajes que van a evolucionar de maneras un tanto impredecibles, la verdad.
Además vamos a encontrar un toque de fantasía oscura, como la presencia de los zodíacos y artefactos mágicos antiguos que van a desatar un mal inimaginable. Sí, bestias, demonios, etcétera, etcétera. Si no querés spoiler, el juego lleva toda una vida ahí, así que sorry not sorry. El juego prácticamente logra atraparte casi constantemente mientras vamos descubriendo la verdad detrás de los acontecimientos. Los diálogos son profundos y reflejan las motivaciones de cada personaje, lo que hace que incluso te replantees las cosas al entender las razones de los antagonistas, pero Team Ramsa y delita la concha de tu madre. Está bueno, sobre todo esto ya a modo personal, la intención que tenés con reconocer a tus hermanos, que tus hermanos te reconozcan como bueno y que no te toman como traidor, pero tiene realmente una historia bastante interesante. Si no lo jugaste, te lo dejo, y si no, bueno, no vas a entender de lo que estoy hablando. Ya si tuviera que resaltar algunos aspectos claves, serían prácticamente los siguientes. La personalización estratégica, que prácticamente tenés más de 20 clases y cientos de habilidades distintas para combinarlas como se te cante el orto, además de tener opciones para entrenar personajes y reclutar monstruos para la batalla, así que no solo son las clases que puedas tener, sino los monstruos que puedas reclutar. La dificultad y estrategia, el juego puede ser realmente difícil para alguien que no está acostumbrado a los RPG tácticos, pero esto se va equilibrando un poquito con la libertad para experimentar y encontrar sinergias entre clases de habilidades. Eso sí, si vos no las encontrás, puede que se te complique un poco bastante. La historia es compleja y madura, realmente hay conspiraciones que están bien fundadas, hay tradiciones que son realmente bastante sorprendentes y dilemas éticos que te hacen replantearte muchas cosas. Prácticamente hacen que sea más que una historia de fantasía. Los detalles visuales y sonoros, obviamente ajustados a su época, los gráficos isométricos conservan el encanto, y la banda sonora de Hitoshi Sakimoto sigue siendo muy buen referente. Final Fantasy tiene de las mejores bandas sonoras que existen y no voy a aceptar un comentario que diga lo contrario. Por el otro lado, diría que los aspectos negativos se encuentran en la curva de aprendizaje. La profundidad del sistema de clases puede marear a los jugadores nuevos, puede hacer que no se entiendan y hasta puede, en cierta forma, asustar a mucha gente. El desbalance de algunas clases o habilidades en particular puede hacer que un personaje esté completamente roto al lado del resto y que sea hasta aburrido o repetitivo. En batallas donde llevamos a los NPC como aliados, pueden ser bastante frustrantes las decisiones de mierda que toman. Por ejemplo, tenés a alguien que está por morir y simplemente lo ignora y va a pegar a otro cuando vos decís, man, pero ya lo tenías ahí. O que esté con poca vida y se manda al medio para pelear porque no sé, le pintó. Y sí, pasa. En lo personal, cuando los personajes mueren, les aparece un número en la cabeza. Y esas son la cantidad de turnos suyos, o sea, de cantidad de rondas, que tienen para poder revivir o terminar el combate. Del contrario, perdés ese personaje. Y como los NPCs suelen no tener ese contador, suelo arrancar la pelea, matarlo yo en el primer turno y después pelear contra todo el resto. Pero no sé, eso es con algunos NPCs que no me caen bien, pero porque yo ya los conozco en la historia. En fin, en conclusión, Final Fantasy Tactics no solo es un juego para mí, sino que es una experiencia que dejó su huella. Su combinación de narrativa épica, estrategia y personalización lo convierten en un título épico para cualquier amante de los RPG tácticos. A mí me acompañó durante años, inclusive cuando me juntaba con algunos amigos, ellos solían jugar al modo online en la computadora, mientras yo al lado me pasaba la noche entera jugando al Final Fantasy Tactics y al Final Fantasy X. Eso mientras charlábamos y jodíamos entre nosotros. Así que sí, entre esos dos Final Fantasy fueron juegos que me marcaron mucho en mi vida, pero en fin. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden dejar un like, suscribirse para seguir creando contenido así. Y sí, como recuerdo absolutamente siempre, la música que escuchamos de fondo se encuentra en mi canal secundario. Por lo que si te gusta, no dudes en ir a visitarlo. Por lo pronto, eso es todo. Se me cuidan y hasta la próxima.